Y creo que hoy en un mundo en el que todo es tan instantáneo, ¿no? Con las redes sociales, con todo es muy instantáneo y a veces no entendemos que crear estos hábitos no es para ti. No es para ti en este momento, es para ti en 5 años. Qué difícil es crear hábitos para algo de ti que no existe, pero esa persona en 10 años, o sea, tú mismo en 10 años, lo vas a agradecer. ¿Qué hábitos son los principales que tienes que cuidar? Alimentación. Es otra cosa que el burnout te hace ser inconsistente. También por eso es muy importante trabajar la inteligencia emocional. Leapers, bienvenidos a este cuarto episodio de El Salto Podcast. Muy felices de estar por acá. Súper contentos. ¿No? Ya después, el pasado tuvimos este gran invitado, el buen David. Hoy traemos un temazo, vamos a hablar sobre el burnout. El burnout, pero también tanto en el deporte como en el emprendimiento y en la vida, en cualquier actividad. En la vida en general. ¿No? Sí, así es. Pero pues antes de eso, Emi, anuncios, updates. Bueno, pues lo que pues queremos saber cómo están, chicos. Acuérdense que la comunidad de Leap va creciendo, lo cual nos pone muy contentos. Vienen nuevas cosas, estén pendientes, van a venir nuevas clases. Es muy importante que interactúen, ¿no? Que cuando reciban los correos, pues se metan a los webinars que vamos a hacer. La verdad es que estamos trabajando muy fuerte para ustedes. Entonces sí, también queremos que ustedes se vayan comprometiendo y se vayan metiendo al mundo Leap. Así que estén pendientes porque vienen cosas muy padres. Excelente. Listo. Pues buenísimo, con eso arrancamos el tema del día de hoy. Como les mencioné en un inicio, el día de hoy vamos a hablar sobre el burnout. ¿Qué es el burnout? A ver, describe, antes de que digas, di la palabra lento para que la gente entrene. Burnout significa estar quemado, básicamente, ¿no? Que al final es creo que algo que le puede pasar a cualquiera. Así es. Y la realidad es que antes a lo mejor a tu papá o a mi papá, por ejemplo, a lo mejor no era un término que sea muy, a lo mejor para ti tampoco, Miami. Exacto. Puede ser. Mira mis dedos. Sí. Están derechitos. Sí se lee entre líneas. Aquí es cuando empieza el burnout. ¿Ok? Entonces, puede ser un tema que a lo mejor no te suena a ti. Creo que las generaciones jóvenes lo tenemos. Mira, creo que lo importante... Lo tenemos un poco más presentes, ¿no? Exacto. Yo creo que siempre ha habido un burnout. Ahora hay como palabras cortas en inglés que agrupan un sentimiento, ¿no? Porque hoy está como muy de moda hablar de esa forma. Está bien, pero sí, también algo importante es los chavos de hoy, ¿no? Pero también algo importante es que pues ya es una cosa muy conocida a nivel mundial y está afectando a muchísima población. Sí, totalmente. Y de hecho es algo que se vio mucho en la pandemia. En la pandemia se empezó a hablar mucho del burnout, porque las personas pues estaban en su casa trabajando. La gente pues, que tiene un trabajo normal, de 9 a 6 de la tarde, pues empezó a trabajar de 8 de la mañana a 10 de la noche, y como su cuarto se convirtió en su oficina o su casa se convirtió en su oficina, entonces no lograban esta separación de espacios, entonces empezó a suceder eso, que la gente colapsaba emocional y también físicamente, pero no se daban cuenta. Entonces creo que eso es mucho de lo que pasa con el burnout y con el estrés, que es como este enemigo silencioso, ¿no? Del que se va adueñando de ti. De repente ya estás en un estado emocional pues que ya a veces ya ni sabes quién eres, ¿no? Que ya cualquier cosa te saca de tu centro, cualquier situación te desestabiliza, estás irritable, vulnerable. Tu novia, tu amigo te dice algo y luego te enojas, ¿no? Entonces creo que un poco de lo que queremos hablar es eso. ¿Cuáles son las señales y cuáles son las herramientas para que puedas identificar el burnout y puedas lograr salir de ahí, ¿no? Perfecto, me late. ¿Qué opinas sobre eso? Súper, está muy bueno. ¿Qué opinas hasta ahí, Miami? Bueno, mira, desde que platicamos el tema, la verdad es que me interesó muchísimo y creo que a ustedes también les va a interesar mucho, porque es una situación que te pasa cuando te rebasan las cosas. Y creo que hoy en día te puede pasar no nada más a la gente adulta o al adolescente, sino inclusive también a los niños. Yo te puedo decir que tengo un hijo de 9 años y ahorita va a tener su primer campamento en Estados Unidos de natación. Y los últimos 4 o 5 días le fue creciendo muchísima ansiedad, ¿no? O sea, tiene muchas ganas de ir, pero tiene miedo, Entonces ahí te das cuenta que hoy la vida te está llevando a un límite. Y si tú no tienes un buen guía o no vas a terapia o no tienes algún tipo de salida, que hay muchas, no solamente la terapia, pues entonces puede causarte muchos daños, ¿no? Totalmente. Y creo que es muy importante que primero lo identifiques, segundo, pues asumas la responsabilidad que te está pasando, porque eso es bien importante. Cuando tú lo identificas, dices, me está pasando esto, pero cuando asumes la responsabilidad de que te está pasando, entonces tienes un plan a hacer, ¿no? O sea, es como, estoy medio enfermo, no voy al doctor, no me tomo nada. ¿Qué puede pasar? ¿Que se te quite o que empeores? Entonces, justo creo que en el burnout puede pasar lo mismo.
Te das cuenta que andas muy vulnerable, sensible, irritable, ansioso, no puedes dormir. Ahorita vamos a hablar de todos esos síntomas para que ustedes tomen nota, lo escuchen, ¿no? O lo reposteen o se lo manden a algún amigo que sientan que esté en esa posición, porque tú no te das cuenta. No te das cuenta. Yo creo que a todos nos ha pasado. A mí me pasó como atleta profesional y creo que es en el momento en donde tu confianza baja, tu autoestima está temblando, estás muy cansado, has hecho muchísimas cosas y las cosas que más te gustan hacer, como tú lo dijiste, te empiezan a no gustar o quieres alejarte de eso. Entonces, creo que ahí puede haber como muchas cosas que te pueden dañar y si tú lo reconoces a tiempo y lo tratas a tiempo, pues creo que simplemente lo vas a poder controlar porque estamos todos a la merced de eso. Sí, completamente. Sí, también es que creo que a mí se me hace un temazo porque creo que pasa mucho cuando algo te apasiona mucho, ¿no? Y a lo mejor nosotros que luego somos muy clavados en lo que queremos hacer y en nuestros proyectos y lo que queremos lograr, también a veces es muy común que pase esto, ¿no? O sea, porque cuando estás tan clavado en algo y le estás dedicando tantas horas a algo que te apasiona, pues a veces eso, por más como tú dices que te guste, pues eventualmente te lleva a estas situaciones. O los atletas, ¿no? Los atletas al final aman su deporte, aman lo que hacen, pero estas situaciones, como dices, a veces simplemente te sobrepasan y así como las personas tienen este trabajo más mental, también por eso es muy importante trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Que ahora también, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices de que los niños ahora también están viviendo esto, pero también creo que ellos tienen la oportunidad que a lo mejor otras generaciones no tuvieron, de que sí tienen más en cuenta que no solamente es importante el trabajo físico o el trabajo mental, sino también esta capacidad emocional pues sí, de identificar tus emociones y trabajar con tus emociones. Mira, por ejemplo, creo que es bien importante, y ahorita lo hablemos como para LEAP, toda la gente tiene acceso a tener un psicólogo, ¿no? A poder platicar con alguien. De hecho, estamos haciendo por ahí algunos proyectos interesantes en la parte mental, en donde llevemos estos temas y llevemos gente que pueda ayudar y que tú te puedas meter a las redes y te puedas estar con nosotros escuchando y que te quede con una información de valor para que te puedas identificarlo, tratarlo y salir del agujero, ¿no? Totalmente. A mí me pasó, yo creo que nos pasa a todos, porque la vida está llena de altas y de bajas. Y lo más importante es que yo siempre digo que la vida hay que surfearla. Y va a haber una ola muy grande, una ola suave, una ola mediana. Y te vas a caer, ¿no? Acuérdate que existen dos tipos de ciclista, el que se cae y el que se va a caer. Nada más, ¿no? Entonces, si tú te caíste 3 veces, cada vez que te caes es muy importante que tú te levantes. Y no me refiero a nivel emocional, sino de cualquier tipo. Puede ser emocional, físico. Si tú eres ciclista, eres taekwondoísta, eres corredor, siempre puede haber un accidente. Y después de ese accidente pasan muchas cosas en la cabeza, ¿no? Tu seguridad baja, tienes miedo de que te vuelva a pasar. Si algo te pasó en tu cuerpo, por ejemplo, a mí cuando se me rompió el tendón, estuve 7 meses fuera y entonces te pasan muchas cosas. Y yo creo que yo tuve el burnout cuando me lastimé, porque yo creo que nunca había dejado de entrenar más de 3 semanas en mi vida desde los 16 años y estar 7 meses sin poder entrenar, sentado en un sillón, de verdad que era algo insoportable. Y entonces te vas a dar cuenta que ahí empiezan algunos síntomas que me gustaría que tú los explicaras y los comentemos para que ustedes lo escuchen y vean que seguro hoy, por la situación que estamos, en el país que estamos y todo lo que está pasando, hay muchísima gente que empieza a sufrir esa cosa. Pero también depende mucho, ¿no?, cómo lo ataques y, por ejemplo, entrenar, ¿no?, hacer las rutinas de LEAP, hacer ejercicio, generamos muchos cambios estamos más tranquilos, segregamos serotonina, o sea, hay muchas cosas que el ejercicio es positivo para eliminar el burnout. Ahora, si eres un atleta, obvio que el ejercicio es positivo, pero si estás presionado por la competencia, tuviste un accidente, no sé, te cambiaste de equipo, hay muchísimas cosas que pueden generar eso. Completamente. Entonces, pues bueno, entremos a estos síntomas para que ustedes los puedan tener como señales, que los puedan identificar y que puedan, pues ya sea utilizar estas herramientas que también les vamos a dar o buscar a las personas que los puedan ayudar. Entonces, las señales las vamos a dividir en 3 para que las puedan tener más claras. Vamos a empezar con las señales físicas. Entonces, ¿qué señales pueden haber? Cansancio, ¿no? Insomnio o puedes tener dolor muscular en el cuerpo, literalmente. Entonces, tener como cansancio general, ¿no? Como cuando te estás agripando.
que sí, que dices, oye, pero pues sí estuve mis 8 horas en la cama, pero sabes que no dormiste ¿Sabes bien. qué pasa también? Pero, Cuando ¿no? entrenas, pero sientes que no estás haciendo nada. ¿No les ha También. pasado eso? A mí me ha pasado, estás muy estresado, vas, entrenas, y tú cuando entrenas tienes esa sensación de logro, ¿no? Que sientes el cuerpo. de bien, ¿no? Ajá. Que sientes tu cuerpo que se inflama un poquito, ¿no? Pero a veces llegas y entrenas y Si dices, lo sientes como adormecido. adormecido. ¿no? Sí, como Y que no eso estás te tan- saca no estás mucho tan de onda. Te conectado con saca tu mucho cuerpo. de onda. Dices, ¿qué está pasando? Le acabo de dar muy bien, salí y no siento nada. Totalmente. ¿no? Entonces esas serían señales físicas. Por ejemplo, Señal- el sobreentrenamiento. Ajá. Y ahorita hablaremos también, porque el sobreentrenamiento que puede pasar, pero es un síntoma también del Sí, burnout. también. Sí, o sea, justamente lo que decíamos al principio, puede ser, si eres un deportista de alto rendimiento, o sea, el sobreentrenamiento te puede llevar a ese burnout, así como el sobretrabajo, si estás trabajando en una chamba. La sobreresponsabilidad. Si estás 12 horas en la computadora, o sea, ¿cómo esperas no caer en burnout si estás 12 horas en la computadora? Y a veces a mí como emprendedor me pasa, la verdad, y también es importante también tener esa apertura, ¿no? De que esto nos pasa a todos y yo creo que todo mundo ha vivido en su vida algún burnout en algún momento, ¿no? Sí. Señales emocionales. Creo que la más clara es irritabilidad, ¿no? O sea, que llegue una persona y te dice George. algo, que te toque ese nervio, y ¡pum! Te saca completamente de tu centro. Me dejó ¿no? 3 horas encerrado en el baño el otro día porque no llegué a una junta. Imagínense. Es que me sacó, fue la gota que derramó el vaso. No, ¿cómo creen? ¿Cómo haría eso? Tristeza, ¿no? Esa también puede que literal te sientes deprimido. Ansiedad, Ansiedad, esa puede ser también otra. Y muy importante, depresión. falta de motivación, ¿no? Que, pues sí, o sea, que ya no le encuentras sentido al trabajo que le estás poniendo en todas esas horas que estás dedicando. O sea, ya no encuentras ese sentido. Y también un sentimiento de que lo que estás haciendo no es suficiente. Ese también es un sentimiento muy algo claro que puede de pasar burnout. inclusive hasta con tu pareja. Cuando tú tienes una pareja en donde va muy bien y de repente todo se empieza a echar a perder, ¿no? Empiezas en una tensión. Pero no llores, Emi, no llores. Estamos grabando. Sí, ya lo sé. Entonces algo importante que pasa es que tú te empiezas a estresar y todo lo empiezas a ver de una manera diferente. Y verdaderamente cuando no tienes herramientas de comunicación, no tienes herramientas para darte cuenta que estás en ese estado, entonces pueden pasar muchísimas cosas. Malos entendidos, separaciones, divorcios, Claro. muchísimas cosas porque tú no entendiste que lo que te estaba pasando tenía mucho que ver con el burnout. Completamente. Sí, ya no puedes hacer ese zoom out, no puedes ver la perspectiva amplia de las cosas, estás demasiado atado al sentimiento del momento. Y creo que ¿no? lo peor de todo es que cuando alguien te lo dice, tú dices, no es cierto. Sí, no Entonces lo es puedes muy ver. importante, chicos, que sean sinceros y que verdaderamente piensen, cuando uno no está bien, está pasando algo, en todos los sentidos. Entonces es muy importante tener una autoevaluación tuya, porque si tú normalmente eres una persona amable, relajado, con ciertas cosas que te gustan y de repente empiezas a cambiar tu personalidad y te vuelves una persona irritable, sensible, vulnerable, grinch, ¿no? Y empiezas a afectar no solamente tu entorno familiar, sino tu entorno de trabajo, ¿no? Puede llegar a algo muy fuerte. Completamente. Y ya por último, las señales conductuales, que estas se me hacen las más interesantes, porque puedes estar, o sea, te puedes sentir desmotivado, te puedes sentir triste, te puedes sentir irritable, pero las conductuales es muy curioso porque hacen todo lo opuesto. ¿A qué me refiero? Puedes estar desmotivado y puedes sentir que lo que estás haciendo no es suficiente. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu conducta? Vas a intentar trabajar más. Exacto. ¿No? Entonces se me hace muy curioso, ¿no? Que tú puedas tener, por un lado, toda esta parte emocional que no te está funcionando, pero tu conducta está haciendo lo opuesto, que es trabajar de más, o sea, seguir trabajando ese ritmo que sabes que no es sostenible, aislarte y la que mencionaba Emilio al principio, ya no disfrutar lo que estás haciendo, que al final, en teoría, debería ser algo que te motiva, que te gusta, que disfrutas. Y algo importante que quiero decir es que tienes que tener un código. Tienes que tener algo que debes de platicar, ya sea con tu organización, con tu familia, con muchas personas. Con tus coaches. Con tus coaches. Cuando te pasa eso, digamos a nivel deportivo o a nivel familiar, que tú estabas bien, pero entonces sientes que no estás logrando llegar a tu meta y entonces no te importa y te pones a trabajar, te desvelas, no cenas, o sea, empiezas a dejar cosas porque sientes que tu meta se alejó y entonces empiezas a acelerar sin importarte nada, ¿no? Entonces es un lugar de hacerte llegar mejor,
¿no? Te hace ser un desastre. Por eso viene un poco el dicho entre menos es más, ¿no? Por ejemplo. O entre más lento, el de la tortuga, no me acuerdo. La tortuga, ¿no? El que avanza lento va a llegar más rápido. Claro. ¿No? Y la verdad es que tienen razón. Sí, a mí me gusta mucho la del 80-20. No sé si has escuchado eso. No, a ver, dímela. No, la del 80-20 es el 80% de los resultados vienen del 20% del esfuerzo, que es la ley de Pareto, Sí, ¿no? Entonces, sí. a veces estamos con 1000 cosas, pero a veces solamente te tienes que enfocar en ese 20% y ese 20% es en lo que te va a traer el 80% de tus resultados. Exacto. ¿No? Entonces, chicos, es muy importante, a todos los que nos están escuchando, es muy importante que ustedes hagan una autoevaluación. No nos cuesta nada, ¿no? Tener ese momento. Y yo les puedo decir, si tú necesitas, en el momento que estás irritable y estás frente a tu pareja o frente a tu jefe o tu compañero de trabajo o tu socio, lo que sea, y hay un problema y necesitas salirte a caminar, hazlo. Es súper importante. Tú necesitas buscar ese contraefecto que haga apagar todos esos sentimientos, en donde si tú no lo hubieras hecho, entonces hubieras dicho cosas que a lo mejor no querías decir, hubieras hecho cosas que a lo mejor no querías hacer, y entonces puede verdaderamente complicarse tu vida muy fuerte. Completamente. Sí, de acuerdo. Entonces ahora pasemos a las causas. Yo les voy a dar algunas causas, pero también aquí creo que es entrar un poco en el mundo de Jumanji, porque ¿qué lo puede estar provocando? Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser, o sea, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso lo que mencionaba ahorita Emilio, de esta parte de cuando quieres algo, ¿no? Así dices, yo voy a hacer lo que sea para lograr eso, y no importa si eso implica sacrificar comidas, sacrificar sueño, sacrificar el tiempo con mi familia, pero a ver, Relaciones. o sea, si le rascamos un poco ahí, ¿por qué quieres conseguir ese objetivo? ¿No? O sea, ¿por qué estás dispuesto a sacrificar tanto por ese objetivo que tienes en tu cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ese objetivo solo lo quieres porque estás buscando la validación externa, porque estás buscando que tu papá te diga felicidades, hijo, porque estás buscando que tu jefe te dé un aplauso, te dé un aumento? Híjole, ahí es donde va a suceder el burnout, ¿no? Mira, y si nos vamos a algo más sencillo en la familia, ¿por qué se pelean tanto los papás? Y los chiquitos lo sufren muchísimo. Puede ser que la mamá esté en un burnout. Todos piensan que la persona que trabaja, ya sea mamá o papá, ¿no? Como es el que sale a la calle y está trabajando muchas horas y llega cansado, entonces cuando llega todo el mundo lo tiene que atender, porque mucho es costumbres de la familia mexicana. Pero algo que pasa mucho es que si llega esta persona y tú llegas en burnout, ¿no? Y si tú pudieras ver todo lo que hicieron estas personas en su día y todo lo que hiciste tú, y cuando llegas, cruzas esos sentimientos, en donde tú vienes irritable, vulnerable, ¿no? Con todo lo que te dijimos, entonces haces un choque frontal con gente que no tenía nada que ver, en donde es gente que te estuvo esperando, sí, que a lo mejor te tenía tu ¿no? cena calientita, a lo mejor tu hijo está esperando que le des un beso y lo abraces, y entonces empiezas a meterte en un embudo y en un ciclón en donde todas las cosas que tocas alrededor se complican. Sí, es muy feo, la verdad, y eso también que mencionas, como dices, hay veces que la gente solamente te está esperando y quiere estar contigo y ni siquiera tienes la cabeza para dedicarles ese momento, ¿no? Y creo que es algo triste. Entonces, pues bueno, hablando de estas causas generales y ya habiendo dicho que es Jumanji y que las causas pueden ser multifactoriales y que pueden venir de muchísimas razones, en general puede ser por perfeccionismo o autoexigencia, puede ser por falta de descanso, puede ser justamente por esta parte de estar buscando la validación externa o tener demasiado estímulo. Por ejemplo, le pasa mucho a la gente que está demasiado en contacto con las redes sociales, que tiene muchos seguidores, que al final pues su validación depende de toda la gente que los está siguiendo, entonces eso a veces puede ser una carga fuerte, o falta de dirección. A veces no tenemos claridad de a dónde queremos ir y entonces estamos buscando, ¿no? hacer muchas cosas al mismo tiempo, y eso también te abruma, y no tener esa claridad y estar haciendo tantas cosas pues te lleva a ese burnout. Y cuando hablamos de falta de dirección no quiere decir que tengas a alguien que te ayude, porque también tú te puedes autodirigir, pero cuando pierdes el foco dejas de llevar ese rumbo. Entonces ahí es cuando tú puedes acudir a un amigo. Bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso, ¿no? Pero bien importante. Entonces, si yo recapitulo un poco, es número 1, hay que darse cuenta que lo tienes. Número 2, hay que absorber la responsabilidad. Sí, ¿no? intentar buscar esa causa. Hay que ser, ¿no? sí lo tengo que actuar para quitarlo. Y tercero, creo que lo tienes que platicar con tu entorno.
porque entonces la gente va a saber un poquito más de lo que te está pasando y entonces puede entender que si de repente estás de esa forma, es porque estás pasando por ese momento. Entonces la gente va a tratarte de una manera diferente. Porque si tú te cierras y no dices eso y llegas enojado y llegas todo eso, entonces la gente se va a ir con una imagen de la que tú no eres o de la que tú no estás acostumbrado a hacer y entonces se va con una imagen totalmente distinta de ti y eso puede ser un gran problema. Sí, no, completamente. Creo que esta parte de abrirse un poco a ser más vulnerables es importante. Yo sí creo desde mi perspectiva de la vida que nadie sabe qué onda con la vida, ¿no? O sea, estamos en este cacho de tierra flotando en medio de la nada y pues todos nos trajeron aquí, ¿no? Estamos intentando buscar cuál es nuestro camino, qué es lo que nos apasiona. O sea, al final creo que es una búsqueda constante de intentar encontrar eso que nos mueve y creo que puede ser muy abrumador, ¿no? Entonces... Voy a darte un ejemplo con lo que estás diciendo, que este ejemplo se va a pegar completamente con 3 conceptos que hoy yo les voy a dejar para que ustedes puedan salir de esa parte, que a mí me ayudaron y que es así. Tú lo dijiste, ¿lo puedes repetir? Aparte de que estamos en un cacho de tierra flotando. Estás en un cacho de tierra, estás como un barquito en el mar. Sí, o sea, creo ¿no? que todo el mundo nos estamos construyendo todos los días, ¿no? O sea, tú cuando naciste obviamente pues tenías cierta esencia, pero también esa esencia la vas construyendo a lo largo de las acciones que vas tomando y todos los días nos estamos construyendo, nos estamos descubriendo, estamos socializando con diferentes personas que te traen nuevas perspectivas de quién eres y de lo que quieres hacer. Entonces, también, o sea, la vida en sí es abrumadora, ¿no? Entonces no pasa nada también. Mira, la vida en sí es excitante y se puede ser hacia el lado malo o hacia el lado positivo. Pero algo súper importante es, tú tienes que tener el control de tu vida. Eso es muy importante y desgraciadamente son muy pocos las personas que pueden lograr tener el control de su vida. Y eso es algo muy importante porque aunque seas el mejor líder o la mejor persona, te va a pasar. Es algo que nos pasa a todos por todo el mundo global que ahora tenemos, por las redes sociales, las noticias, por tantas cosas que vemos. Hoy vamos a 150,000 kilómetros por hora. Pero es bien importante que tú puedas lograr frenar ese coche, cambiarte de coche y tener otro rumbo. Para mí. Ahorita te voy a explicar eso. O sea, yo creo que más bien, o sea, yo sí soy más de la idea de que a veces queremos tener el control de las cosas. Y también eso a veces es lo que nos puede llevar hacia el burnout, de intentar controlar las cosas. Y a veces, o sea, me gusta mucho lo que dijiste al principio de surfear, de que a veces la vida son olas y hay que aprender a surfearlas. Creo que también, o sea, yo soy más un poco de la idea de que a veces no podemos controlar muchas cosas y que esta ilusión de control es a veces lo que nos lleva hacia ese burnout, el querer que las cosas sucedan exactamente como nosotros queremos que sucedan y a veces eso no es posible y a veces hay que fluir un poco. A ver, te voy a dar un ejemplo. Bueno, más bien tú dame un ejemplo. Hablamos del barquito. Dame un ejemplo tácito de qué te lleva un burnout. O sea, eres un barquito. Da un ejemplo parecido a eso. Podría ser a lo mejor como nosotros ahorita con Leap, ¿no? Creo que puede ser un buen ejemplo desde la perspectiva más del emprendimiento, ¿no? De hacer el proyecto. Quizás cuando empezamos, ¿no? Que queríamos que Leap fuera de cierta forma y entonces en vez de estar tomando el viento que te está llevando hacia un lado, estás remando como loco para ir en la dirección opuesta, ¿no? Exacto. Cuando a veces simplemente hay que abrir la ola y hay que dejar que también el flujo nos lleve hacia donde el Leap tiene que llegar, no hacia donde a veces nosotros queremos llevarlo a fuerza. Ahí no estoy de acuerdo contigo. Miren, algo muy importante. Si lo vemos en el ejemplo es muy importante. Cuando tú, y es más, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si tú vas al gimnasio y tienes ya un tiempo yendo al gimnasio y nunca te has hecho ninguna medición de nada, con un nutriólogo o ahí en el gimnasio que te miden, que te pesan, que te ven tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, sino simplemente vas al gimnasio a entrenar, eres un barquito en alta mar con muchas ganas, con un fin, como tú lo dices, vamos a remar, ¿no? Pero no sabes a dónde vas. Y si el viento va para allá, y lo que nos pasó y queremos remar para allá, nos va a costar muchísimo. ¿Por qué remamos para allá y no para allá cuando va el viento? Porque creo que justamente es esta parte de querer que las cosas sean exactamente como tú quieres y yo sí creo que hay mucho valor en tener una visión. Eso creo que es fundamental. O sea, tienes que saber el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pero también tienes que escuchar lo que está sucediendo afuera. Ok. No lo veo mal, está bien, pero yo les podría tener 2 cosas.
Cuando tú vas al gimnasio y ya llevas un tiempo y te vas y te haces una medición y sabes cuánto pesas, cuánto porcentaje de grasa, cuánto cuánto tienes, cuáles son tus medidas, entonces sabes perfectamente en dónde tienes que atacar. Si tienes que bajar de peso, si tienes que subir músculo, si tienes que hacer una dieta más estricta, si estás bien, necesitas eso. Depende del objetivo de cada quien. Porque hay gente que dice, yo vengo al gimnasio a divertirme, o yo entreno en Lee por diversión. Es cierto, pero también atrás de esa diversión hay muchísimas cosas. Hay objetivos, hay un poco de ego, ¿no? Hay un poco de quererse sentir bien, pero también de verse bien. Entonces, algo que yo te puedo decir es que súper importante creo que la primera herramienta que les dejo es identifica cómo eres de reactivo en todas las cosas, porque ser reactivo es un síntoma del burnout, y cómo tendrías que hacer un switch de 360 grados para convertirte en cuál es la parte positiva o cuál es más bien lo opuesto del reactivo. Y ser proactivo. Ser proactivo. Entonces, ser proactivo es decir, a ver, ya entendí que tengo el burnout y en lugar de quejarme y en lugar de seguir enojado, entonces tomo acción. Me meto en mi canal de proactividad. Entonces busco ayuda, le platico a un amigo, o sea, me hago cargo. Hay una frase que me gusta mucho que es, date cuenta, hazte cargo. Date cuenta, te haces cargo y sabes que tienes que sacrificar algunas cosas para poder, ¿no?, solucionar. Sí, de acuerdo. Eso es como que para mí lo primero. Date cuenta, hazte cargo, pásate a tu canal de proactividad. Sí, no, de acuerdo, y también como lo platicábamos en los primeros podcasts, creo que, por ejemplo, cuando eres un niño, ¿no? Cuando estás empezando, pues los papás toman mucho de tus decisiones, pero cuando ya eres un adulto, nadie va a tomar esas decisiones por ti. O sea, tú eres la única persona que va a tomar la decisión de decir, oye, pues no estoy bien en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a hacer cargo de mí mismo? ¿No? Mira, las 3 fases que pasamos los seres humanos en el entorno de su vida es, la primera, cuando naces, eres dependiente. Somos dependientes, dependemos de mi familia, de tu mamá, de tu hermano, de donde tú quieras. Ahí no puedes hacer nada. Ahí tú puedes, obvio, tener muchas cosas para relacionarte, pero tú dependes de esa persona o de esa familia. El segundo, ¿cuál sería? Semidependiente. El dependiente. El independiente. Cuando eres independiente es cuando te sales de tu casa, que a los 27 años ya deberías de vivir fuera de tu casa, ¿no? Porque ya eres un adulto y puedes vivir cosas muy padres. Entonces, está muy cara la vida ahora. ¿Ok? Entonces, cuando eres independiente es cuando tú tomas tus decisiones. ¿A dónde yo quiero ir? Esa etapa es muy buena. ¿Cuál es la tercera? Ay, híjole, Que esa la hacemos tú y yo y que me encanta. ¿Codependiente? No, codependiente es negativo. ¿Cuál es la parte positiva del codependiente? Pues digamos, o sea, yo iría como interdependiente. El interdependiente es la suma de sus talentos con los míos, y entonces sumamos lo que yo hago, lo que sé hacer muy bien, lo que él sabe hacer muy bien, y está saliendo algo increíble. Es un complemento. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres dependiente de alguien y quieres pasar a ser interdependiente? Pues tienes que tener muy claro dónde están tus valores. No se puede. ¿Por qué? Porque es como si tú hubieras gateado y quieres correr. Te quieres saltar una fase. No puedes. Claro. Tú tienes que vivir la parte de ser, ¿no?, dependiente de tus papás. Luego tienes que vivir la parte de ser independiente, que te va a dar una vida diferente y te va a dar valores diferentes, te vas a sentir tú mismo, te vas a conocer tú mismo. Y ahí es donde, por ejemplo, en el burnout, cuando tú eres dependiente, te puede pasar el burnout. Cuando tú eres independiente, te puede pasar en las 3 fases. Pero lo más importante es que tú entiendas que cuando estás en cada una, ¿no?, tienes que poner atención para poder relacionarte mejor con los demás. Total. Por ejemplo, a nosotros dos que estamos en una relación interdependiente, de repente estamos muy tensos y nos puede dar el burnout a las dos porque no llegamos al objetivo, porque no se lograron los videos, por lo que sea. Pero ahí hay una sinergia entre los dos en donde, por lo menos a mí me ha pasado, tú me has dicho a veces 3 palabras y me quitas el malestar, o llego yo y te veo preocupado y te digo, George, pasa esto, y esa es la suma de todo. Entonces tienes que estar muy inteligente para que digas, primero voy a estar en mi parte proactiva, voy a dejar de ser reactivo. Todos somos reactivos. Ponte a pensar cómo te enojas con tu mamá, con tu hermano, con tus profesores, con tu novia, cómo estás delicado, por qué estás triste, enojado. Todo eso es ser reactivo. Luego, cuando tú te dices, a ver,
vamos a ponernos en la parte proactiva, entonces me doy cuenta, me hago cargo. Y empiezas a trabajar, a buscar ayuda, ¿no? Sí, y ya la tercera, que es como la parte de interdependiente, es cuando ya encuentras a la persona que te va a ayudar y entonces puedes salir de eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, también creo que, porque eso también creo que depende mucho de la situación de cada una de las personas. O sea, sí, definitivamente lo primero es que lo puedas identificar y que tomes la decisión de ver qué vas a hacer. Totalmente. Ahora, ¿cómo vas a ver qué vas a hacer? Pues mira, si tú no tienes las herramientas, si no has construido las habilidades para salir de eso, pues siempre están los expertos, siempre puedes buscar un psicólogo, creo que eso te puede ayudar muchísimo. O sea, Y hoy que una cada vez persona, está más de moda. sí, que te ayude a construir esas herramientas, que te ayude a construir esas habilidades para que tú puedas salir del burnout si es que todavía no las has construido, porque lo que decíamos al principio, así como tú construyes habilidades mentales, es decir, tú aprendes a sumar, aprendes a multiplicar, aprendes a usar el Excel, también tienes que aprender a manejar tus emociones. No es algo natural, es algo que te tienen que enseñar cómo lo identificas y cómo lo manejas y además tú cómo te vas conociendo a ti mismo y cómo vas logrando identificar esto para salir de esos espacios, ¿no? Exacto. Entonces la terapia sí creo que es una vez básica. Que lo tienes identificado, si no Platicar tienes con tu esas mejor amigo, sí, con tu socio, con tu novia, con sí, tus tener papás. también esa red de apoyo, ¿no? Lo que decíamos, ser vulnerables y también tener esta apertura de abrirnos y platicar, ¿no? Otra que yo creo que también es muy buena es la meditación. Sí. Sin duda, los Sin que duda. han meditado. Creo que, por ejemplo, fíjate, ahí me llama mucho la atención porque yo he sido muy malo en eso. Yo sé que tú haces mucho eso y me encanta. Y sería bueno que me lo pudieras enseñar, porque nosotros que somos, todos los atletas somos hiperactivos. Y la verdad, yo no me puedo estar quieto en ningún lado. Entonces, pero llegar y poder frenar tu auto 10 minutos y verdaderamente hacer un toque contigo mismo adentro es algo increíble. Sí, creo que es, como todo es una habilidad que se tiene que entrenar. Literal, es una habilidad que se tiene que entrenar. Todos lo pueden hacer. También algo que me llama mucho la atención es que hay muchísimas maneras de meditar. Entonces también tienes que encontrar la meditación que se adecua a ti. Por ejemplo, hay unas meditaciones que literalmente la gente está gritando, está moviéndose, le está pegando a cosas. También hay muchas maneras de meditar, es simplemente contar la Los angry rooms. Sí, también, o sea, también puede ser. Si no saben qué es eso, es un lugar donde vas y rompes las cosas. De liberar, te liberas de todo el estrés. Puedes llevar un monito con la cara de tu novio y le das a tu novia y le das en la torre y ya sales. Estoy bien. Muy bien. Y también otra que le sirve mucho a algunas personas es escribir. ¿No? Si tú no tienes, si no has construido un espacio a lo mejor seguro en el que tú te puedas abrir a ser vulnerable, pues agarra un cuaderno y escribe. Yo les voy a decir algo relacionado con eso. Hay que tener un fin en mente. Para todo. Para salir del burnout, tienes que tener un fin en mente. Yo voy a salir de esto. Entonces, va a cambiar mucho tu perspectiva de cómo te sentías, cómo estabas haciendo, cómo estabas viviendo esta situación del burnout, pero cuando tú entras a tu parte de proactividad, estás haciendo eso y aparte pones un fin en mente, a ver, necesito hacer esto, ya lo identifiqué, me doy cuenta, me hago cargo, busco un especialista. Cuando dice especialista es una palabra fuerte para mí, buscas cualquier persona que sepas que te pueda ayudar. Obvio los psicólogos, que son especialistas, ¿no? Pero la gente como que hoy, no todo el mundo ama a los psicólogos todavía. Creo que va creciendo, sí. Pero justo por eso nosotros lo estamos apoyando, porque es necesario, es algo de la vida hoy, que tengas un acercamiento con una persona profesional que pueda liberar tu potencial y que pueda atender todas las cosas que te están causando daño y te vas a potencializar en otras cosas mucho mejor. Totalmente, o sea, creo que como todo, igual cuando empiezas en el deporte, ¿no? A veces, vas paso a paso, ¿no? A lo mejor, pues sí, el primer approach puede ser que lo tengas con un amigo con el que tienes mucha confianza, ¿no? Pero un poco es, yo sí creo que al final es gente que ha estudiado para eso y que te puede ayudar mucho, pero también entendemos que puede ser que no esté al acceso de todo el mundo, y creo que eso también es importante de comentarlo. Entonces, construir esa red de apoyo es importante, gente en la que puedas confiar, gente que sabes que te está escuchando, para que no te sientas solo, ¿no? Exacto. Y que tengas ese, como tú dices, ese fin en mente muy claro, no solamente de la situación de tu burnout, sino también de lo que estás haciendo. Y mira, ¿no? y tocando un poco esto, nosotros con este emprendimiento que estamos fascinados, y cuando de repente sentimos que estamos en el barquito y que vamos remando al otro lado, ese es cuando tienes que hacer ese centro con tus socios o con tus compañeros de trabajo, con tu organización, que entran todos, no nada más, y entonces cuando pones el fin en mente es cuando decir, a ver,
Si el viento va para acá y nosotros vamos a para acá, es que porque allá está la isla. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que acomodar el barco. Porque para todos lados hay viento. Tienes que girar el barco y meterte a la corriente que va para allá. Pero si tú no lo entiendes y empiezas a remar, te desgastas porque estás luchando contra algo que no eres tú. Completa. O la pandemia. O sea, creo que la pandemia fue algo... Creo que es un gran ejemplo. Totalmente. O sea, al final, tú tienes un objetivo en mente de lo que quieres lograr. Una competencia, un emprendimiento, un trabajo, X, Y, Z. Pero muchas veces el camino que tú marcaste de A a B, a veces se convierte en A, B, C, D, E, F, Z, Y y regresas. Y eventualmente vas a llegar ahí. O sea, pero lo que decíamos, a veces querer controlar la manera en la que vas a llegar, a veces no es el camino. A veces es abrirte a lo que te está dando el entorno. Si es una pandemia, si es una crisis, si es una situación familiar. Sacar el provecho de la situación. Pueden pasar 50,000 cosas que puedan hacer que no llegues de A a B como tú lo tenías planeado. Totalmente. ¿no? Y también creo que ahí es donde entra la perseverancia, ¿no? Creo que también ese es un punto. Es que la perseverancia es el fin en mente. La perseverancia es, ya sé a dónde voy a apuntar, voy a apuntar fijamente y voy a dar en el target. Completamente. ¿no? Y eso es algo. Y también, ¿saben qué, chicos? Les voy a decir algo que me pasa a mí, se los voy a compartir. Ser consistente. Eres una persona que te llenas de ideas, eres una persona talentosa que toda la gente dice, wow, este güey tiene una imaginación increíble, pero ¿de cuántas ideas de las que tienes, las terminas? Eso es por falta de consistencia. Y es otra cosa que el burnout te hace ser inconsistente. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso y vas poniendo, digamos, cajas, ¿no? La caja de no ser reactivo, de ser proactivo. La caja de tener un fin en mente. La caja de darte cuenta y hacerte cargo. Entonces, no lo mezcles, divídelo. Cada cosa tiene su parte buena, mala, pero las tienes identificadas enfrente de ti y vas a tomar mejores decisiones. Sí, es un hecho. Completamente. Y ahí es donde me lleva a otra herramienta que les podemos compartir, que es una herramienta más conductual, pero creo que justamente estructurar tiempos para todo. O sea, haz de cuenta lo que decía Emi, ser consistentes, ¿no? ¿Qué me enseñaste? Pues sí. A usar la agenda, por ejemplo. Sí, no usar la agenda. O sea, eso es ser consistente. Sí, si tú estructuras tus tiempos de trabajo, tus tiempos de entrenamiento y tus tiempos de descanso, entonces esto te va a ayudar a que tú generes una estructura que no te va a salvar del burnout. O sea, yo creo que el burnout, como decimos, le puede pasar a cualquiera, pero ¿cómo creas estructuras? ¿Por qué crees que tú estás a salvo del burnout? Yo no creo que estoy a salvo del burnout. Nadie está a salvo. No, yo digo que es no, algo, que nadie porque el burnout es algo que tú no controlas. Exactamente. Es como si fuera un tornado, una tormenta. Si viene ahorita un tornado y vuela este lugar, entonces yo voy a decir, no, fui un estúpido, no puse bien las ventanas. No es tu culpa. Sí. No era eso. O sea, tú tienes que actuar después de eso. ¿no? Entonces tienes que estar preparado porque eso te puede agarrar en el momento menos esperado. Lo que decíamos, o sea, tú vas en el barquito y quieres llegar de A a B, pero terminas, en vez de yendo derecho, terminas bajando y para allá no estaba el viento, entonces te quemaste. Pero bueno, ya te tomaste el tiempo de reagruparte y de entender que no es por ahí y cambias el rumbo, ¿no? Pero el burnout va a ser un proceso en el que tú vas a vivir cuando las cosas, pues al final cuando las cosas te apasionan, tristemente le vas a tener que meter ese empeño y a veces vas a tener que toparte con pared para darte cuenta que no era por ahí y vas a tener que construir un nuevo camino. Y ahí es donde entra nuevamente la consistencia, lo que decíamos. A veces es mejor ser consistentes y dar pasos cortos que querer dar pasos súper rápidos en los que se te acaba súper rápido la energía. O sea, esa consistencia es la que Totalmente te va a llevar siempre mucho más lejos. Por ejemplo, si estás escuchando este programa y quieres meterte a entrenar en Leap, ¿no? Eso es ponerte ya en tu modo de proactividad. Quiero entrenar. ¿Por qué? Por salud, por lo que quieras. Eso ya estás en tu modo proactivo. Te metes a Leap, ¿no? Te das de alta, empiezas a hacer los entrenamientos, ya tienes un fin en mente. Ya estás diciendo, quiero ir para allá. Ya estás con profesionales en donde te están dando clases de calidad, ¿no? En donde los ejercicios, todo esto que hemos hecho, todo ha sido cuidado con muchos aspectos. Hay gente profesionales atrás de nosotros, programadores, atletas, médicos, que analizan esto. ¿Para qué? Porque realmente no existe ningún plan de entrenamiento 100% efectivo y 100% seguro. Tú te puedes romper el pie saliendo de la regadera, resbalándote, bajando las escaleras. Entonces, pero sí es importante que tú, cuando empiezas a hacer esas cosas, date cuenta que estás haciendo todo lo que te decimos y no nos damos cuenta. Pero si tú te das cuenta y ya lo puedes
colocar en esas 3 canastas, que es lo que te estamos dejando hoy de información, estas 3 herramientas, te aseguro que va a cambiar tu vida. Sí, completamente. Y retomando ese último punto también, un poco para platicarles cómo es el comportamiento de los leapers, y yo sí creo que esto es importante que lo toquemos porque, como dices, ¿no? A lo mejor viste un anuncio de Leap y dijiste, bueno, ya voy a tomar la decisión de entrenar, ¿no? Es gratis. Es gratis, ¿no? Y te metes y nunca la usas. Y eso sí es algo que tristemente sí creo que lo estamos viviendo. Que muy poco porcentaje de la gente que se inscribe realmente acaba entrenando, a pesar de que es gratis y a pesar de que es fácil de utilizar. ¿Por qué? Entonces, ¿Por qué crees? ¿Cuál sería tu opinión de eso? Pues yo creo porque puede ser que a lo mejor no haya tanta, como dicen, skin in the game, como que no hay tanto, o sea, realmente no estás sacrificando nada por estar dentro del Leap. Entonces fue como fácil tomar la decisión. Entonces ahí, a ver, ¿por qué a lo mejor tomó la decisión ese Leaper de inscribirse pero y no utilizarla? Porque sabe que tiene que moverse, sabe que tiene que empezar a mover su cuerpo, y entonces tomó esa primera decisión de inscribirse, pero no realmente. Porque la vida está llena de sensaciones. Y porque él estaba viendo su teléfono, scrolleando, y de repente, ¡pum!, salió. Y de repente la imagen le interesó. Y luego dijo, entrenamiento. Y él no entrena. Y luego dijo, gratis. Está bien. Se mete, te inscribes, pero luego te complicas la vida. Ahí es donde tuviste tu pequeño momento de proactividad, tuviste tu pequeño momento de poner un fin en mente, pero luego no fuiste consistente porque tienes que poner atención. Es fácil. A mí me pasaba muchísimo con las partes en algunas cosas, pero cuando tú le pones atención y no dejas de ser, constante y te sales de esa parte, entonces, si ya lo hiciste, pruébalo. Claro. Es muy simple. Entonces, no lo abandones, porque qué triste que en este país el 2.5 de personas, el porcentaje de 2.5 mexicanos entrene. O sea, verdaderamente es algo que entrenen suficiente. Sí, la verdad sí es muy triste, y creo que justamente, y lo que nosotros estamos intentando hacer es, oye, pues no hay excusas, o sea, es gratis, no hay excusas. Lo puedes hacer en cualquier lugar, entonces, realmente, ¿qué es lo que te está deteniendo, no? Y regresamos a esta parte del propósito y realmente encontrar estos motores que te puedan ayudar a crear estos hábitos y que además sean motores que cuando caigas en estas situaciones de burnout, te puedas agarrar y que digas, ok, sí, por eso lo estoy haciendo, ¿no? O sea, yo se los digo y se los comparto de manera completamente abierta y vulnerable, porque también lo que decíamos, es importante abrirse. O sea, ¿cuántas veces en mí no he estado, no me has visto de que, güey, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo dar ese siguiente paso, cómo lograr hacer este nuevo proyecto? O sea, pero luego te acuerdas el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y ahí es cuando digo, ok, no pasa nada, seguimos. Vamos a cerrarlo para que termine esto en algo bien importante. ¿Qué le pasa a George? George, para que tú puedas sortear o surfear las olas y salirte del burnout, tienes que tener unos hábitos muy fuertes en tu vida. Como cuando vas a entrenar, que ya sabes que aunque no tienes ganas, lo tienes que hacer. Correcto. Tenemos que crear esos hábitos positivos de ser creativo, ¿no? de ser proactivo, de tener un fin en mente, ¿no? Y de decidir querer cambiar. Y eso se nos olvida, porque llega alguien y te dice, oye, vi esta aplicación, está muy bonita, ¿no? Lo hacen, pero al otro día ya se te olvidó, ya no tuviste el fin en mente, ya no fuiste disciplinado, ¿no? La motivación es buena. Nosotros estamos tratando de llevar motivación a la plataforma, pero la motivación está en uno mismo, en querer cambiar. Entonces, no quieras que otra persona haga la tarea por ti, porque nada es gratis en la vida. La única persona que va a ser exitosa eres tú, nada más. Y eso es bien importante. No, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que yo también estoy de acuerdo que nada de lo que vale la pena en la vida es fácil. O sea, siempre va a haber un camino en el que le vas a tener que meter horas, que vas a tener que sacrificar algunas cosas. Y creo que hoy en un mundo en el que todo es tan instantáneo, ¿no? Con las redes sociales, con todo es muy instantáneo, y a veces no entendemos que crear estos hábitos no es para ti. No es para ti en este momento, es para ti en 5 años, en 10 años, en 15 años. Entonces, acabas de decir algo increíble. Entonces, qué difícil es crear hábitos para algo de ti que no existe. Pero esa persona en 10 años, o sea, tú mismo en 10 años, lo vas a agradecer. Ahora se los voy a cambiar al revés. Si tú pudieras verte 10 años adelante sin cuidar tu mente, tu cuerpo, ¿no? Te horrorizarías, te lo juro. Prepárate para enfermedades que no podías tener, para cosas que verdaderamente te horrorizarías. Por eso hay que tener ese fin en mente y ponerte en acción. Y ponte a entrenar, utiliza la plataforma.
identifica si estás en esta palabra, en este burnout, y sal de ahí, porque hay gente que no sale nunca. Completamente. Y pues ya para cerrar el podcast, hablando y ya también para cerrar la parte de los hábitos, pues ¿qué hábitos son los principales que tienes que cuidar? Alimentación, ¿no? Es muy importante. O sea, si sabes que estás viviendo una vida bajo estrés, de mucha exigencia, ¿qué alimentos puedes comer que te pueden ayudar? Por ejemplo, el omega 3, desinflamatorio natural. Es un alimento que te va a ayudar además a estar... Vamos a tener un podcast de eso. Sí, vamos a tener un podcast de eso con una nutrióloga, pero el omega 3, ¿no? Por ejemplo, saber que estás comiendo suficiente proteína, que tienes una alimentación balanceada, sin duda va a mejorar tu calidad de vida. Sueño, ¿no? O sea, cuidar tu sueño. O sea, ¿cuántas veces... por estar viendo una serie, sacrificas esa 1 o 2 horas que te van a hacer la diferencia el día siguiente, ¿no? Y cambiar de entornos, también muy importante. A veces estamos metidos en la rutina, entonces un hábito en el que tú también cambies un poco los espacios, ¿no? Como diría una amiga, no estén neceando. Ya, si eso no existe, ya no estés ahí de necio. Cambia tu entorno. Bien importante. ¿Cuántas manías tenemos, no? Sí, está muy heavy. Sí, no, está padrísimo y el tema me encantó. Yo te agradezco todo esto. Vipers, espero que les haya gustado. A mí me encantó el tema. No sé tú qué les querías decir, pero... sí, nada más les quería dar un último ejemplo de eso, del entorno, que me encanta esa analogía, que habla sobre, por ejemplo, no sé, ¿cuánto vale un billete de 100 pesos que está arrugado y cuánto vale un billete de 100 pesos que está estirado? No sé. Pues lo mismo. Lo mismo. Son 100 pesos, ¿no? Entonces, a veces simplemente no le damos el valor por el entorno a las cosas, pero tú recuerda que eres valioso, no importa dónde estés. Simplemente a veces hay que cambiar el entorno. No porque estés en un entorno que te está doblando, que te está arrugando, que te está quitando ese brillito que tú tenías, significa que vales menos, ¿no? Entonces es encontrar los entornos también, encontrar esa estructura de hábitos que te ayuda a salir de esto. Y pues nada, estamos felices de ayudarlos. Y también es muy importante para nosotros tener ese feedback de los temas, ¿no? ¿Qué están necesitando ustedes? Nosotros y aparte que interactúen. Que interactúen y que nosotros tenemos la apertura de hablar de los temas que ustedes quieran, de traer de los especialistas de los temas que ustedes necesiten. Cuenten con eso. Entonces, pues nada, solo agradecerles. Nosotros venimos a ayudar, chicos. Entonces, creo que es importante que sí interactúen y pues gracias por estarnos escuchando. Muchas gracias, Vipers. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Bye, bye.